Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Los primeros 6 meses del gobierno de Daniel Noboa han estado marcados por reformas económicas, un conflicto armado interno y varias polémicas que envuelven a sus voceros y ministros de Estado. ¿Se ha posicionado el actual gobierno como una alternativa para las próximas elecciones en 2025? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Caroline Ávila. Ella es comunicadora política. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un cordial saludo desde Cuenca. Gracias por la invitación. A pesar de que este gobierno ha puesto en marcha polémicas reformas como el incremento del IVA y se ha visto también envuelto en escándalos sobre la administración de las carteras de Estado, como el caso de la construcción de un área protegida de Olón, Daniel Noboa continúa hasta este mes posicionado como el presidente con mayor índice de aceptación en Sudamérica, con un apoyo de más del 58% de la población, según la última encuesta de la consultora CB. Sin embargo, el gobierno pues ha apostado estos meses por tal vez cambiar la comunicación y más bien fue silenciosa esa comunicación sobre los temas débiles. Nunca escuchamos al presidente sobre el caso de Olón, por ejemplo, o la participación deficiente de su ministra de Ambiente o de Energía también, o ninguno de los casos de asesinatos y masacres que se han presentado en el país. ¿Cree usted que ha sido este silencio como efectivo para mantener su popularidad alta en estos 6 meses? Hoy ya vemos que empiezan los ministros incluso a hablar, a pedir entrevistas y todo eso, pero el presidente se ha mantenido callado y los ministros también antes. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que los resultados son evidentes respecto de su popularidad, de la apreciación que tiene la población sobre la gestión. Y es porque a pesar de pasar ya 6 meses, de tener un pic fuerte en enero, con el momento de shock en materia de seguridad, ha vuelto, diremos, a esos indicadores de diciembre pasado y será de ver todavía si es que se está estabilizando la curva. Algunos dicen que sí, que ha llegado ya y que veremos una meseta. Otros probablemente viendo si es que sí se mantiene o no. Un poco errática ha estado la comunicación esta semana, luego lo analizaremos un poco más. Quién sabe y le cueste unos números más en los próximos meses, sobre todo en materia económica. Sin embargo, el presidente, si tal vez no habla a los medios, hay otros espacios en donde sí está, que es en la comunicación digital. Tú preguntabas de manera más específica sobre los silencios. Hay momentos en los que está claro que no corresponde reaccionar, porque hacerlo desde la voz presidencial es básicamente resucitar un tema que de alguna manera está perdiendo fuerza, como el caso de Olón. Y creo que hubiese sido una oportunidad para hablar de alguna crítica en el momento en que en el informe de la Nación podía poner una agenda en el sentido de mencionarlo desde su propio encuadre. Es decir, voy a hablar de este tema, me explico, quizás, no sé, la crisis energética, pero para tratar algo que estaba difícil, que estaba complicado para el gobierno, que inclusive tenía las críticas, pero desde el encuadre del gobierno. Incluso lo menciona con el guiño al sabotaje, lo recordamos allí. Pero otros temas no lo ha mencionado, precisamente porque hacerlo desde el atril, desde ese estrado, hubiese sido resucitar un muerto, por decirlo en términos coloquiales, o algo que ya estaba perdiendo fuerza. Pero sucede que en esta semana, más bien, ha sido la ministra del Ambiente la que trae a colación el caso Olón, pero más bien por una situación de coyuntura. Ahora, ¿podría ser acaso que esta popularidad del presidente responde a un sentimiento de positivismo con el que usualmente los gobiernos nuevos pues comienzan sus periodos, ¿no? Por ejemplo, sucedió lo mismo con Guillermo Lasso, quien después no pudo ni siquiera terminar su mandato. Noboa en su discurso del 24 de mayo pues habló de un país en el que los ciudadanos ya no tienen miedo de salir a las calles y ofreció cifras, incluso que después fueron ampliamente desmentidas.
Y esa es justamente la preocupación que yo he manifestado, y no solo yo, varios analistas, porque le podría pasar lo mismo que le pasó a Guillermo Lasso, y es que una vez que termina este momento de apogeo, si tú quieres, en el caso de Guillermo Lasso fue la vacunación, si no hay una agenda clara posterior a ese momento de alto impacto, el perder la ruta, el perder la línea de la conversación, hace que después esa comunicación se vuelva errática. La crítica que ha tenido a la falta de precisión, por decirlo de alguna manera, los datos. Existen colegas como Roberto Aguilar que han sido inclusive mucho más duros sobre los errores que ha dicho el presidente en su informe y en los pocos datos que ha entregado. Diremos, puede terminar siendo un contraproducente para los esfuerzos comunicacionales. Escuchábamos hoy, por ejemplo, los resultados que esta vocería que tienen con la asesora presidencial Jacome le está generando un ruido muy fuerte, y eso compite con la estrategia que tiene el mismo gobierno en TikTok, porque estos clips que genera Diana Jacome, el viceministro Torres, también van a TikTok. Entonces, al final, la población que está en el entorno de lo digital, con esos 14 millones de usuarios que están en esa plataforma, se encuentran con todo este contenido político, no solo los golpes de gestión que el Noboa y sus ministros están generando, ¿verdad? Están presentando. Entonces eso... Y además que en esa plataforma, como usted dice, allá va todo, pero sobre todo la preocupación debería ser que allá va todo. ¿Y quiénes son los que más miran y tienen TikTok? Justamente los millennials, los jóvenes, los que son el 35% del padrón electoral, los que hoy ponen presidentes. Y que además están sumamente interesados en ciertos temas ambientalistas, derechos. Entonces, tal vez no le interese si es que sube o baja el IVA, puede ser, porque no está en su cuadrante de mayor importancia, pero podría sí interesarle, por ejemplo, el trato que le está dando a una mujer, ahora encarnado en una vicepresidenta, pero que puede ser luego reflejado en otro tipo de evaluaciones de su carácter, o el valor de la coherencia en términos de verdad versus mentira. En fin, o sea, existen maneras en las que le podría afectar si no guarda cuidado. O sea, el punto es que no puede confiarse, por muy ventajas que este momento él tiene, porque está hablando en solitario, porque las otras fuerzas políticas han sido también muy erráticas en su comunicación, porque la misma oposición no tiene agenda, digamos las cosas como son. Eso no quiere decir que el presidente tenga que descuidar lo que está haciendo mal en comunicación gubernamental. Ahora, Noboa ha hablado también de una recuperación de la institucionalidad. Sin embargo, el Ejecutivo no encuentra la manera de unir, como usted dijo, a sus equipos, a su propio equipo, ¿no? Por ejemplo, en estas semanas, los voceros, lo que usted comentaba del Ejecutivo, han admitido ya públicamente las intenciones de su vicepresidenta, Verónica Abad, para que deje su cargo, ¿no? Algo que no habían hecho hasta ahora. Pero más allá de que la vocera gubernamental Diana Jacome pues asegure hoy que Noboa siempre supo que iba a ganar las elecciones, ha demostrado el impasse con la vicepresidenta de la República, que Noboa no tenía claro cómo sería su equipo para gobernar. Es una evidencia que creo que diremos que está muy clara, y más allá de eso, a mí me preocupa mucho también, adicional a lo que tú estés diciendo, con lo cual coincido plenamente, que en el informe a la Nación, diremos, hubo una dificultad de instalar agenda, de poner anuncios, de decirnos de qué va a tratar estos próximos 6 meses. Creo que fue una de las cosas que más nos extrañó a quienes escuchamos de ese informe. Y lo primero que hizo el viceministro Torres el día lunes en esa suerte de instalación de vocería, no fue precisamente extender una agenda gubernamental, sino recoger una pregunta y hablar sobre lo nefasto que sería que la vicepresidenta se haga cargo del poder, ¿verdad? Y desde ahí en adelante, la agenda gubernamental ha girado sobre
el rol de la vicepresidenta. Ujú. Pregunto yo, ¿es eso lo más importante que el país debería conversar, lo que debería preocupar al presidente? Y esa es la manera como el Bueno, Jacome ha Ecuador dicho que no es que sea lo prioritario, lo que más le preocupa al presidente, pero más bien cómo se entiende que un gobierno, dentro de un gobierno en el que una de sus principales adversarias políticas sea justamente su vicepresidenta, ¿no? Vicepresidenta que además fue elegida por él mismo, por Daniel Noboa. Habla mal de Daniel Noboa y habla mal de la oposición también, Gisela, o sea, por el otro lado además. Pero justamente es eso, cómo está de perdida la agenda gubernamental, que no logran ellos instalar los temas importantes, sino que es al final del día la preocupación de lo novedoso en términos de conversación política, el conflicto de la agenda del presidente con la vicepresidenta, lo que termina instalando la agenda. Es decir, son los medios de comunicación los que estamos instalando agenda, no es el presidente el que lo está haciendo. Eso nuevamente es precisamente ir en contra de la idea central que en principio ellos querían instalar el viernes pasado, que es demostrarnos que este es un Ecuador que resuelve y que de alguna manera el ciudadano debería percibir cómo en el día a día existe solución al problema de seguridad, problemas de educación, de salud, de obra pública, de crisis energética. Eso justamente debería ser parte de nuestra conversación cotidiana y no está sucediendo eso. Y parte de el mensaje que mandan los voceros presidenciales, ¿no? También. Exacto. ¿No? Exacto. No solo la y la conversación vocería ciudadana. más bien está dispersa, como te has dado cuenta. Por ejemplo, diremos Torres haciendo lo propio, Diana Jacome, le hemos escuchado hoy día, creo que ayer estuvo la ministra de Trabajo tratando el ministro de hacer Energía, que bueno, por lo menos es el más enfocado, creo yo. El ministro de Energía, que también está saliendo a cada rato a dar declaraciones, pero creo que es el más enfocado en el tema energético, Eso por te lo iba a menos. decir, en todo caso, Luque, por último, es el que tiene su trabajito, está así como el caballito. Que lo tiene ¿viste? claro. Sí, Si él sí quiera tiene con clara la eso película. sabemos qué va a decir y hacia dónde va, porque los demás están mucho más dispersos, así es. Y eso genera credibilidad, es decir, o genera que no te crea, ¿no? Ese tipo de contradicciones. Por ejemplo, yo he escuchado en la gente que dice, me da confianza, Luque, ¿no? Lo que no dice de otros voceros. Y por ejemplo, en el caso de Jacome, a propósito de la credibilidad, ¿cómo puede escogerse esa vocería con todo respeto y cariño a la colega, porque además comunicadora y tal? ¿Cómo puede escogerse esa vocería cuando viene a hablar de lealtad? ¿Quién ha estado, creo ya, con al menos de lo que llevo registro, su tercer camiseta política? Si no es su cuarta. Entonces, es un poco difícil que la vocería escogida para un relato tal cual como es el caso de la lealtad de la vicepresidenta, tenga ese nivel de error porque no guarda coherencia con el testimonio de quien está hablando precisamente. No puede acusarle a la vocera, en este caso a la vicepresidenta, va de estar apañada por la oposición, le hace aquí el correísmo, me imagino, no lo sé, al menos eso se insinúa, cuando existe evidencia de los apegos y cariños que tiene Diana o que tuvo Diana Jacome con esa tienda política. Entonces, inclusive para escoger la vocería con el discurso que le han planteado, que haga, que dé, también hay que guardar coherencia política, ahora, ¿no? Para tener cuidado con la credibilidad. Ahora, obviamente el presidente tiene más aceptación que sus voceros, pero ¿por qué entonces se ha dado tanto protagonismo a funcionarios que antes no tenían ese protagonismo, ¿no? Como el viceministro de Gobernabilidad que hemos conversado, o como la misma asesora presidencial. Creo que porque si hay una dificultad que tiene el presidente y por esa razón tiene la aceptación que tiene, es porque la exposición que él ha tenido es mucho más controlada, mucho más cuidada. Él estar sin estar, como o sea, que se quemen esos fusibles. Antes que me queme yo. Que se quema el fusible mayor, ya no hay reelección. Y en este momento... Bueno, es una buena estrategia política, ¿no? Que se quemen los voceros mientras yo estoy tranquilito aquí y sigo con mi popularidad. Mira que ya quemó Isurieta, porque por mucho que quieran dar la vuelta... Y creo que también se quemó Torres.
Porque por eso ahora Diana está asumiendo pues ese papel, ¿no? Y yo no sé si mañana Diana pueda seguir hablando. Entonces, porque así como van las cosas, si no existe una agenda clara y un cuidado del discurso, porque no se trata solo de agenda, se trata de discurso y se trata pero de creo coherencia. también, Caroline, creo también que ese puesto específicamente de vocero es quien le pone el pecho a las balas, ¿no? Es quien enfrenta todas las críticas, y creo que tienes que tener detrás una preparación muy fuerte para poder enfrentarlas, porque es justamente quien da la cara, quien representa al gobierno y da la cara ante la prensa y la ciudadanía. Y por eso frases como ¿quién deja a un hijo en la cárcel Terrible. Y no viene acá? O sea, podría ser una expresión natural en una conversación de café, pero el momento que la representante del gobierno deja semejante insinuación... y me parece rara esa afirmación también, porque también la escuchaba en otra declaración, en otro medio, en un medio digital, y cuando le preguntaban sobre María Paula Romo, ella había dicho, no me gusta hablar mal de las mujeres, no soy así, no me gusta ese tema. Entonces me pareció contradictorio. Hoy me sorprendió escucharla decir eso, justamente porque es obviamente duro, porque nadie sabe las condiciones de nadie cuando estás hablando de tu papel de madre. Exactamente, y eso es algo, por ejemplo, que a todas las mujeres les llega de manera inmediata, y precisamente por eso hay que tener un cuidado enorme por la sensibilidad de las expresiones. Y prácticamente, como quien dice, vegana, o sea, porque nadie le preguntó en ese momento, hizo callar a la mesa y luego puso el ejemplo. ¿Qué opinan ustedes? Todos ellos varones, además. Entonces, es como que ninguno es madre, son padres. Sí, es verdad. Yo creo que apelaba a la paternidad, quién sabe, pero de nuevo, es justamente esa falta de cuidado, es del criterio político, de pensar en lo estratégico, de mirar más allá. Por eso es que me llama poderosamente la atención el que se expongan sobre una agenda que no creo que debería ser propia, y ahí coincidiría con uno de los participantes en aquella mesa, porque el tema de la vicepresidencia no debería ser, pero lo están haciendo y se están exponiendo, y lo que es peor, se están quemando como gobierno. Así es. Bueno, vamos viendo cuántos fusibles se van quemando en estos meses. Sigamos contando, Gisela. La próxima le invito para ver cuántos van. Bueno, pero volviendo al tema de la vicepresidenta, como Verónica Abad, como usted dijo, pues ahora está en la palestra pública, el mismo gobierno lo ha puesto ahí. ¿Cree que es esta una lección sobre el análisis de la configuración de los binomios presidenciales? Hoy el Ejecutivo, como vemos, critica las posturas ideológicas de Verónica Abad. Sin embargo, hace poco las desconocía, ¿no? ¿No es esto muestra de que se está improvisando en las candidaturas? Ahora, antes de esto, déjeme hacer un paréntesis nada más, porque siempre se dijo, bueno, es que de un momento para otro el Código de la Democracia nos impuso que teníamos que poner hombre-mujer, ¿no? Pero eso no justifica. Justifica totalmente, y gracias por traer el tema a colación, porque lo que va a pasar, querida Gisela, es que para el 2025 otra vez los mismos partidos políticos van a estar en los sustos de tratar de cubrir la ley de cuotas, las nuevas disposiciones del Código de la Democracia, echando la culpa a las mujeres de las desgracias que ese momento estarán teniendo para hacer la configuración. Señoros, tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus tareas como corresponden, y hay más que suficientes mujeres listas, muy bien capacitadas para poder articular binomios maravillosos, liderar binomios maravillosos y potentes. El tema aquí es que los partidos políticos tienen que hacer bien su tarea con la debida anticipación y no al apuro. Entonces, en este caso, los desafíos que está teniendo el actual gobierno, que créeme, Gisela, no hay ninguna historia respecto de las desavenencias entre un presidente y su vicepresidente. Esto es parte de la vida republicana, el famoso conspirador a sueldo. Pero esta es la primera vez que vemos todo este conflicto, toda esta conversación y disputa sobre alguien que en este momento a mí me parece que está siendo víctima de un acoso político, si tú quieres laboral, saliendo
allá de la línea de lo político exclusivo y no hay, yo creo, ninguna duda que también se podría hablar aquí sobre acoso de género. Hay que estudiarlo más en el caso, pero me parece que inclusive se puede hablar de eso más todavía a 100 años de celebrar el voto de Matilde Hidalgo. Celebramos con tanto cariño ese momento épico en la historia política de la participación de la mujer, y con la misma fuerza estamos viendo cómo una mujer que es el resultado, así ella haya combatido la participación feminista, indistinto de su mirada personal, su posición como vicepresidenta en este minuto es el resultado de la lucha feminista. Y eso es justamente lo que están haciendo con ella. No es correcto. Es irónico. Es irónico justamente, Caroline, porque ella criticó justamente la paridad de género, ¿no? Y es esa paridad de género quien la puso en la presidencia. Ella combatió la paridad de género, no estaba de acuerdo, le parecía que era el colmo, y esa paridad de género le permitió estar en la vicepresidencia. Pero fuera de eso, y además que hay que reconocer, la vicepresidenta ha tenido muchísimas incongruencias, creo que demasiadas, diría yo, porque si usted bien dice, doctora, nos costó tanto llegar a estos espacios de poder para que la hagamos tan mal. Ay, a mí me duele muchísimo, pero en todo caso, como usted dice, sí hay mujeres que pueden sacar la cara, y sin embargo, sí, es esa raya ligera que podría cruzar el gobierno cuando se mete a agredirla o a confrontarla, porque déjenla que solita está cometiendo errores. ¿Por qué la atacan? Exacto. Critíquenle por su gestión, critíquenle porque no está cumpliendo su rol no de como vicepresidenta, por su participación política nefasta, ¿no? Pero no le han permitido siquiera ejercer. Perdón, pero es que es así. Entonces, ahí es en donde se equivoca, creo yo, en este caso la mirada gubernamental, en poner un enemigo que inclusive me parece que es inexistente y que terminaría siendo quizá después, si no lo analizan con un poquito más de cabeza fría, una verdadera complicación, porque se va a sentir demasiado forzado, metida de mano en la institucionalidad, el no darle a la vicepresidencia el espacio que le corresponde. Y eso es ir justamente en contra de lo que señaló el viernes pasado como principal logro, el recuperar la institucionalidad. Así no estemos de acuerdo, pero al final eso él lo dijo. Entonces, no respetar la frase que él mismo dijo, luego podría en un minuto dado lastimar su credibilidad. Y eso, cuando se pierde la credibilidad, está correlacionada inmediatamente con la pérdida de aprobación. Hay que cuidar también la credibilidad del presidente. Bueno, y volviendo al tema nada más para cerrar de los voceros, tengo aquí una información interesante que dice que según las ruedas de prensa protagonizadas por el viceministro de Gobierno Esteban Torres, estas han originado una discusión digital, lo que hablábamos en las redes sociales, una discusión digital con un sentimiento negativo del 75.72%. Y eso es lo que digo. Puede ser que el gobierno esté con muy buen efecto sobre su trend de los golpes de efecto y el box, y ahora que están con esta réplica tiktokera del Senaín, favor atender. ¿Te acuerdas de la época de la época Correa. de Twitter de Correa? Ahora estamos en TikTok, pero con Novoa. Diremos, puede ser que estén haciendo esfuerzos importantes de este tipo, videos grabados y tal, la misma Lavinia haciendo lo propio, pero cuando no cuidan la otra parte de la comunicación, porque la comunicación es así, es envolvente, esa también va a TikTok. Y cuando no se cuida y no es coherente la comunicación gubernamental, luego se anulan los efectos, o que es peor, después termina ganando la negatividad. Entonces Así no hay es. que confiarse, insisto. Bueno, sí, y ya se ha visto claramente que no hay un hilo conductor de esa política de comunicación del que puedan también sostenerse sus argumentos los ministros, ¿no? Y los voceros, sobre todo. Pero en todo caso, vamos a ver entonces lo de los fusibles, cuántos más pone el presidente Daniel Noboa para hacer frente a las balas. Pecho a las balas, porque también es un momento difícil y ese cargo es muy difícil y hay que reconocerlo, ¿no? Sí, con todo respeto y cariño a los colegas, insisto, nadie quiere estar en esos zapatos también. Yo le agradezco mucho, Caroline, un gusto conversar con usted. A ti, gracias por la invitación. Una buena tarde, nos acompañó Caroline Ávila, ella es comunicadora política. Notimundo a la carta.